Bueno, todo esto empezó hace ya algún tiempo, como decía Olga, hace 40 años o más que yo he tenido una necesidad espiritual de resolver una cantidad de inquietudes que todos tenemos, pero en mi caso mis inquietudes nacían digamos, de un temperamento que yo había heredado, que yo no escogí, y de un carácter que se ha ido formando. Ya sabemos que el carácter se forma con el entorno social, con la educación, el ejemplo familiar y todas aquellas cosas que nos van modificando. En esta búsqueda, en el año 98, yo estaba practicando mantra, yoga, meditación por mantra, y con un grupo de compañeros, éramos 64 personas, fuimos a la India en el año 98 para asistir a un festival que se llama Kumbh Mela, que ocurre cada 12 años. Y en este festival tuve la oportunidad de ver el desfile de una serie digamos, maestros, de santos, de guías espirituales, de diferentes manifestaciones religiosas. Y estando allí, yo me hice la pregunta, primero, bueno, realmente yo qué estoy haciendo aquí. Y cuando los veo a ellos, yo pensé, estos maestros tienen sus propias manifestaciones y esto tiene que ser resultado de una actitud, de la actitud que ellos han tenido para con ellos mismos en sus búsquedas espirituales y de la actitud que han tenido sus discípulos. Y pensé, yo estoy muy lejos de casa, estoy muy lejos de mi cultura, yo qué encuentro en mi vida personal que pueda ayudarme a modificar mi actitud. Y fue cuando en ese momento decidí meter en mi maleta a Jesús de Nazaret. Viajé a Colombia de regreso a través de Londres y dije, de aquí en adelante mi vida es el encuentro de este personaje que todos conocemos como Jesús de Nazaret. El tiempo, como lo mide el hombre, como lo mide el mundo entero, es antes y después de Jesús. Ya estamos en el año 2023 y para todos es claro qué significa. Para mí hay un subcapítulo de la forma en que mido el tiempo y es antes y después de haber encontrado hace unos 13 años el libro de Durantia. Yo encontré el libro de Durantia y empecé a encontrar una serie de respuestas a todas mis inquietudes, a todas mis preguntas, y pensé hoy compartir con ustedes esto y les hago una pregunta. ¿Qué queremos? Y caigo en cuenta lo siguiente. Jesús de Nazaret cambió la historia y Jesús no escribió nunca un libro. Jesús era tan sencillo, tan fácil, tan simple el mensaje de Jesús que él no escribió libros. Yo no recuerdo en qué momento fue, pero de lo que he leído en el libro, encuentro que Jesús solamente una vez escribió en la arena y no más, y borró lo que escribió, porque el mensaje de Jesús se podría resumir, y aprovechemos para hacerlo, ya que estamos hablando de la oración y la fe de Jesús. El mensaje de Jesús era muy claro en el sentido de que Él vino a confirmar que nosotros somos todos hijos de Dios, somos hijos del Padre, y por lo tanto todos somos hermanos. Eso suena difícil. Hay hermanos, muchos, la mayoría, que no nos gustan, pero eso no quiere decir que, aunque no nos guste, no quiere decir que no sean nuestros hermanos. Hay muchas cosas que tenemos que aprender en ese mensaje. Otro mensaje de Jesús era que era el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino se puede entender de cierta forma, el mensaje del Padre, y hay dos reinos. Uno es donde habita el Padre habita en el paraíso, y el Padre tiene un plan divino. El plan divino es que nosotros busquemos la perfección. El plan divino es el mandato divino, ser perfectos como yo soy perfecto. Si buscamos la perfección, tenemos que hacer un trabajo que es buscar quitarnos, alejarnos de nuestra parte animal y convertirnos y acercarnos a nuestra parte espiritual. Entonces el Evangelio del Reino intenta que vayamos al reino, al que Jesús decía, mi reino no es de este mundo, vayamos al reino del Padre, el Padre que está en el paraíso. Pero hay otro reino, que es donde dice el Padre nuestro, venga a nos tu reino. En realidad no es el paraíso, el reino que viene a nosotros, sino que nosotros vamos a él. ¿Por qué? Porque el Padre también habita en nosotros. Los lectores del libro de Durantia sabemos que el Padre nuestro, el Padre Dios,
habita en nosotros con el nombre de ajustador del pensamiento. Si hay personas que no han leído el libro, que están aquí en esta sesión, entenderán que es una forma de el Padre estar siempre en contacto. Entonces, volvamos al tema de los libros. Si yo leo un libro, ¿qué busco en él? La humanidad no hubiera podido avanzar en absoluto si no hubiera inventado el libro. El libro es la forma en que se transmiten los conocimientos, los descubrimientos, la ciencia, la religión, la espiritualidad. Todo el mundo ha progresado a partir de la invención del libro. Ya no es transmisión boca a boca, ya no es transmisión familiar, no es transmisión oral del conocimiento donde todo se puede modificar, sino que el libro permitió que avanzáramos muchísimo. Y mucho más cuando Gutenberg desarrolló, inventó la imprenta, donde el conocimiento ya se pudo compartir en una forma masiva y el conocimiento empezó a llegar a muchísima gente. ¿Qué hacemos cuando leemos un libro? Hay muchísimos libros, pero al leer un libro podemos leerlo, adquirir muchísimo conocimiento. Muy seguramente, como decíamos cuando estábamos en la universidad, el profesor nos enseña su verdad, su 100%, y nosotros como estudiantes se nos queda un 50% y después, ¿qué hacemos con eso? Lo mismo pasa con un libro. Un libro no puede ser solamente lectura. Si yo leo, por ejemplo, un libro de cocina, hay cantidades de recetas, y si yo no las practico, pues el libro viene y va, y yo sé mucho de cocina, pero no tengo ni idea en realidad si cuánta sal, cuánta azúcar, cuánta salsa, cuánto calor, cuánta agua, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando te encuentras un libro, como el libro de Urantia, ahí están todas las respuestas que la humanidad quiere. Es el origen del libro de Urantia. Es la respuesta a las preguntas de una humanidad inquieta que quiere saber qué estás haciendo aquí, cómo debe vivir la vida y para dónde va. Pero yo me hago una pregunta y permítame un segundo. Yo leí el libro de Urantia la primera vez, completo, en orden como ingeniero muy aplicado. Lo leí de la primera página hasta el último y el prólogo no lo entendí. Casi que el prólogo me saca de casillas y yo dije, si este libro va a ser todo así, lo dejo a un lado. Pero algo me decía, no señor, sígalo leyendo. Y lo seguí leyendo. Y les confieso que cuando lo terminé ya no entendí nada. Yo la verdad me fue muy difícil, pero tenía una certeza. Yo había metido la mano en un tarro de pintura y había salido untado. Cuando yo leí el libro de Urantia, yo estaba untado del libro de Urantia y me era imposible dejarlo. No pude dejarlo. ¿Qué hice? Investigué y me llegó a mí que había una escuela que se llama la UBIS y dije, bueno, yo tengo que profundizar y tengo que ver qué está pasando aquí y voy a buscar los temas en los que yo estoy interesado, pero en especial los temas porque yo seguía mi búsqueda. No era solamente estudiar a Jesús, sino buscar en Jesús cómo él había logrado ser un ser tan completo, tan perfecto, y cómo había logrado Dios, que nos lo muestra en el libro de Urantia, ser el ser más hermoso, más divino y más ecuánime que ha caminado sobre la tierra. Y yo había leído todo el libro de Urantia e intuía que había unas partes que me podrían servir, pero tenía que profundizar. Entonces ahí llegamos a una pregunta. Yo controlo mis actos, tengo autodominio, como nos explicaba nuestra querida Olga en su presentación, cuando ella me dijo, cuando me enteré que la presentación de Olga era el autodominio y yo tenía pensado que mi presentación era sobre el autocontrol, yo dije, Dios mío, dos formas distintas de decir lo mismo, ¿yo qué voy a hacer? Entonces ahí fue cuando tomé una decisión y dije, voy a hacer una presentación en la que ya estoy metido, aquí no salgo sino en el tiempo. Es una presentación sin ayudas. ¿Y por qué sin ayudas? Pues por lo mismo que estoy diciendo, cuando un cirujano entra a una sala de cirugía, ¿me ayudas? No, el cirujano sabe o no sabe. El cirujano ha leído estudió muchísimos años, 10, 12 años,
practicó muchísimas cirugías antes, pero cuando ya llega el momento de la verdad, de hacer una cirugía, sabe o no sabe. Eso pasa con el autocontrol. Yo puedo tener muchas teorías, puedo haber ido a muchos seminarios, puedo haber practicado muchísimo autocontrol, soy el as barbado del control, o sea, tengo toda la información, pero cuando voy conduciendo mi coche y se me atraviesa alguien, ahí es donde sabemos si sí lo tengo o no. O sea, lo tengo, soy capaz de refrenar la ira, soy capaz de decirle, oiga, mi actitud, no, mi voluntad es capaz de decir, oye Darío, para, piénsalo. Bueno, sí, yo sé que hay seres avanzados, pero yo no. Definitivamente yo no era uno de esos y por eso estoy ratificando que les estoy contando que mi búsqueda y mi transformación ha tomado muchísimos años, pero hoy soy un ser supremamente agradecido, primero con Dios porque entiendo cuál es su plan, sé para dónde vamos, pero antes de que llegue yo tengo que terminar de vivir aquí y tengo que tratar de mantener esta sonrisa que tengo ahora, porque si no la vida sería muy horrible, y no solamente la mía, sino la de mi esposa, la de mis hijos, la de mis parientes, la de mis amigos, la de mi gente, que dicen, ay, ahí viene otra vez Darío, que ese ser tan amargado, qué pereza. No, realmente tenemos que buscar autocontrol. Y la forma de tener autocontrol, la forma de decirle a la voluntad, venga, trabaje en forma automática, pero no como lo ha hecho toda la vida. Ahora salga de una forma distinta. Ahora ese contacto, esa respuesta repentina es producto del carácter. Tenemos temperamentos, sí, hay unos temperamentos que son más violentos que otros, es la genética, y ya la epigenética, que es una ciencia moderna, ha venido demostrando que es posible modificar, pero hay que hacer un esfuerzo y hay que hacer un trabajo muy grande. Y lo primero que podemos modificar antes de tratar de meternos en la epigenética, hagamos lo que nos dice el libro de Urantia, pero el libro de Urantia nos dice la información que Jesús nos dio. ¿Qué información nos dio Jesús? ¿Qué información nos ha dado Dios el Padre? Nos dijeron, mire, yo solamente le voy a hacer una promesa. Dios dice, si tú me buscas, aquí estoy. Es así de simple. Es que no es más complejo que eso. Muchas veces andamos por la vida con palabras muy raras, con palabras muy extrañas. A Olga le da risa porque ella es la profesora del prólogo. Y cuando yo le digo, Olga, yo no entiendo los absolutos, los infinitos. Ay, Dios mío, pero yo sí entiendo de reacciones que no me gustan. Y entonces me dedico a buscar. Y el libro durante Jesús nos dice, búscame y me encontrarás. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama comunicación. ¿Cómo se hace la comunicación? Pues cuando dos personas se quieren comunicar, se sientan y conversan. Antiguamente era posible conversar solamente con la persona que teníamos al lado. Hoy, hace 200 años, nos parecería imposible que ustedes estuvieran escuchando. Para poder escuchar lo que están diciendo, lo tendría que haber escrito, no había forma de grabarlo. Tendría que convertirlo en un libro, viajar 3 meses en uno de los barcos españoles e ir a Europa y por ahí, bueno, etcétera, etcétera. Hoy puedo conversar con ustedes y de esa misma manera que que hace 200 años nos parecía muy rara, de esa misma manera Dios puede comunicarse con nosotros. ¿Qué queremos? Lo primero que tenemos que limpiar es el ambiente. ¿Qué es limpiar el ambiente espiritual? Porque me refiero al ambiente espiritual. Se necesita una conversación de fe. Los seres humanos somos los únicos criaturas de Dios de este orden muy cercano al animal que podemos practicar la fe. Muchas personas reniegan de la fe. Dicen que la fe no se ha demostrado, como igual que dicen que Dios no se ha demostrado. Pero la fe es esa particularidad del ser humano que simplemente siente en su interior. Le decimos corazón, le decimos alma, pero no le pongamos nombre, simplemente pongámosle sentimiento. Tenemos la de que algo es verdad. Y eso es lo que incrementa la sensación de la felicidad de vivir. Entonces, oración no es una frase repetitiva. Empecé esta reunión leyendo una transformación que yo hice del Padre Nuestro. Es un Padre Nuestro positivo, es un Padre Nuestro como quien dice, todo lo que le pedí, ya lo tengo. Y si nos damos cuenta en la vida diaria,
Todo lo que hemos pedido ya lo tenemos. Lo que pasa es que muchas veces nos falta claridad de mente para darnos cuenta que sí lo tenemos. Tenemos alimento espiritual, tenemos alimento material. La oración es ese contacto con Dios y cuando desde el fondo del corazón, con fe, con credibilidad, con confiabilidad, si somos confiables, creyentes, tenemos fe, y fuera de eso nuestra oración no es solo para nosotros, sino que es una oración altruista. Cuando empezamos a considerar como semejantes, no nos vayamos a la calle, empecemos por cerquita. Nuestros semejantes son nuestros compañeros de vida, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos. Cuando empezamos a transformar nuestro entorno, fácilmente con el tiempo iremos transformando la sociedad. No pretendamos transformar la sociedad porque acabamos de leer un libro y ya sabemos que lo que tengo que hacer, eso no tiene sentido, eso nunca aplicaría, eso no funciona. Solamente transformando nuestro interior. ¿Y cómo lo hacemos? Buena pregunta. Dios dice, búscame y aquí estoy. Ya lo he dicho por ahí unas 4 veces. Y voy a volver a decir, si meto la mano en un tarro de pintura me sale untada. Cuando yo tomo de la mano al Dios mismo que está en mi interior, Dios en su infinito amor, su infinita misericordia me regala, me devuelve. ¿Qué me devuelve? No voy a decir que me devuelve conocimiento, me devuelve discernimiento. Cuando yo entro en contacto con Dios, yo no tengo la menor idea de cuál es el mecanismo, pero yo he vivido y lo puedo dar fe que cuando con cierta frecuencia se entra en contacto con Dios, se recibe discernimiento y ese discernimiento empieza a operar en forma automática. No es que yo tenga que tomar una decisión y voy y busco dónde tengo el discernimiento guardado en un anaquel como si fuera un libro, sino que el discernimiento a raíz del contacto permanente con Dios, con humildad, empieza a actuar en mi vida y empieza a transformar ese carácter y empieza a darle golpes duros a ese temperamento y empieza a nacer como el ave fénix de aquella oscuridad, un nuevo ser. Y yo doy fe que yo soy el resultado de eso. Pero oración sola no sirve. ¿Por qué no sirve la oración sola? Porque equivale como a leer el libro, como a leer muchos libros, y sí, es verdad, empiezo a tener un control, pero la oración viene de la enseñanza de Jesús. Lo que sigue es oración y servicio. ¿Por qué? Porque el Evangelio del Reino es somos todos hijos de Dios y por lo tanto somos hermanos. Yo no puedo ir por la vida ignorando esa buena nueva. Ese es el Evangelio. Evangelio ustedes saben que significa buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? La confirmación. Antes de Jesús ya sabíamos que Dios es nuestro Padre en algunas religiones, en algunos credos, algunas creencias, pero Jesús vino y lo confirmó. Y si estudiamos la vida de Jesús, la forma como Jesús la vivió, no como Jesús murió, ni como nos han contado toda esa historia, sino si estudiamos, y es lo que yo he dedicado mi vida a ir entendiendo la personalidad y la fe de Jesús. No es que creamos en Jesús, es que Jesús no decía crean en mí, Jesús decía crean conmigo, porque cuando Jesús decía crea conmigo, él estaba hablando Jesús el hombre, y al mismo tiempo fue un Jesús que descubrió su propia divinidad. Jesús no se hizo Dios en la tierra. Jesús descubrió su divinidad. Jesús regresó a su seno, a su sede, siendo hombre como nosotros y siendo divinidad como lo es Él. Entonces, esa es la promesa. Él nos promete que si nosotros reconocemos y entendemos la forma como Jesús vivió y nosotros usamos ese conocimiento, ese sentimiento, esa fe, podemos vivir nuestra propia vida, no vivir la vida de Jesús, ni imitar a Jesús, comprender cómo Jesús vivió para nosotros vivir nuestra propia vida. Y les aseguro que el carácter se va a modificar, que va a desaparecer las angustias, van a desaparecer todos aquellas oscuridades que mantenemos muchísimas veces, pero hay una cosa que sí les prometo y que está muy clara. Las dificultades no van a desaparecer. Al principio decíamos que las dificultades están ahí, que nosotros somos dueños de nuestro control si queremos,
pero no somos dueños del control de los demás. Los demás toman decisiones que afectan mi vida, yo tomo decisiones que afectan mi vida. Por conversar con Dios, no va a ser seguro que todas mis decisiones ahora en adelante van a ser correctas. No, sigo siendo un ser humano, voy a seguir cometiendo algún tipo de errores. Se espera que cada vez menos, porque si no, pues es a que nos dedicamos. Pero que yo entienda que los demás son seres como yo. Es que la hermandad empieza no por ir a cargar a alguien para llevarlo de aquí a allí, sino empieza por entender que el otro es como yo. No es ni menos ni más, es diferente, es otra raza, otro idioma, otra forma de pensar, más alto, más bajito, más blanco, más oscurito, más gordo, más, qué sé yo, más enfermo, más aliviado. Todos somos distintos, pero si yo entiendo eso, es la primera transformación que hago en mí. Y si yo no entiendo qué tengo que hacer, conversar con Dios. Solo tomar a Dios. Dios está en mi interior. Yo lo que les invito, Olga, ¿cómo estamos de tiempo? Bien, bien, puedes seguir. Podemos pasar a la pregunta. Yo lo que les invito es que llevemos a Dios en nuestro corazón, pero vamos caminando tomados de la mano de Jesús. Jorge Luis Borges tiene una poesía hermosa, no la recuerdo, sino la parte que más me interesa, y es cuando le dice uno a Jesús, Jesús, me prometiste andar conmigo, voy por la playa y solo veo las huellas de una persona, ¿dónde estás? Y Jesús le contesta, te llevo cargado, hijo mío. Entonces, muchachos, eso es la verdad pura, eso es emoción. Yo me crispo por completo cuando pienso en las promesas de Jesús, pero cuando siento que son verdad, cuando siento que después de 40 años de búsqueda, hoy entiendo muy claro qué significa hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad no es esperar a que Dios nos hable y nos diga qué es lo que quiere que hagamos hoy. Eso no existe, no funciona. Hágase tu voluntad es algo muy simple. Es entender el mandato divino. Intenten ser perfectos como yo soy perfecto. Cuando le dicen a uno ser perfecto es como que mañana ya tengo que ser perfecto. No, 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 no. Tenemos toda la eternidad. No nos preocupemos. Preocupémonos por ser felices y permitir que quienes están a nuestro entorno sean felices. Ustedes se imaginan 1 millón de personas que entiendan este mensaje. 1 millón. No pido nada. ¿Cuánto estamos en sala? ¿20? ¿10? Supongamos que este mensaje llegue a 1 millón. Pongamos ese millón en cada pueblo, en 1 millón de pueblos del planeta. Y ese millón se dedica a que su entorno familiar y su núcleo social, el tendero, el de las fotocopias, el de las verduras, y todos vayan entendiendo, ustedes no creen que en muy poco tiempo este mundo cambiaría en vez de estarnos matando los unos a los otros. Esto suena muy lindo, muchachos, para que esto suene lindo hay que vivirlo. Los invito a que vivamos la fe de Jesús, a que vivamos el mensaje de Dios y es la parte final, que es la siguiente, la más difícil de todas. No es solamente orar, es servir. Sin servicio, todo lo que he dicho no funciona. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? En mi presentación dice, Darío cree o piensa o está seguro que la mejor forma de seguir al Maestro Jesús es prestar servicio hablando de él con emoción, con la verdad, con alegría. ¿Por qué? Porque esa verdad de Jesús ha transformado mi vida y tengo amigos y tengo mi esposa y mi hija y mis allegados que pueden dar fe de quién era yo hace 40 años y de cómo tomo la vida y cómo la vivo hoy, tanto tiempo después. ¿Qué es servicio? Ay, vea, hombre, servicio es esto, una sonrisa, pero tiene que nacer del corazón. No puede ser una sonrisa falsa. Servicio es sonreír al que viene, al que pasa la calle, a que me encuentro con alguien caminando. Puedo sonreír, puedo saludarlo si quiero o no. Bueno, está bien, más adelante saludarás, pero por ahora simplemente asiente.
Alguien va con un paquete pesado, ofrézcale ayuda. Alguien tiene hambre, ofrécele algo. Alguien necesita una palabra, siempre tenemos algún amigo que está triste, que perdió un ser querido, siempre tenemos a alguien con una dificultad del trabajo, o alguien, voy a insistir, alguien que no entiende el prólogo de Urantia, pues ayúdenle a entender. Es decir, yo trato de entender qué es el absoluto y si alguien me lo puede explicar en palabras así sencillas, yo le acepto. Si no puede explicarme en palabras sencillas, me va a quedar muy difícil. El servicio empieza por lo sencillo. La vida real para ser felices empieza por lo sencillo. Porque es que la vida no es vivir como somos. Ah, es que yo soy así. No, 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 no. La vida no es vivirla como somos, sino conocer cómo somos. Hay un acento y una tilde entre la diferencia del primer cómo y el segundo cómo. Vivir como somos es: yo me levanto, yo soy así, vivo la vida y tengo todas mis disputas y tengo todos mis problemas y me acuesto quién sabe cómo y mañana veré qué hacemos. Eso no me hace ni siquiera ser un ser productivo. El dinero y la riqueza proviene primero de la claridad de mente y de saber yo qué estoy haciendo todos los días. Eso no viene eso no es una herencia. Ya hemos visto muchísimas veces que gente rica que hereda dineros no son capaces de soportar su herencia y terminan arruinados. Es cuestión de actitud. Yo soy profesor facilitador en la escuela de la UBIS y mi curso se llama así: la oración y la fe de Jesús. Y cuando ya estamos terminando, les digo a los compañeros estudiantes, porque yo también soy estudiante en cada curso, les digo: ¿sí se dan cuenta que finalmente este curso no es de oración? Me dicen: ¿por qué? Yo: porque este es un curso de actitud. Porque es que todo en la vida es actitud. ¿Qué cara le ponemos a cada segundo? ¿Qué cara ponemos? ¿Qué cara hacemos? ¿Qué disposición tenemos? Pero sí les aseguro que cuando hacemos oración, nuestra actitud del día a día mejora. La felicidad es el producto de la actitud que vayamos encontrando en el día a día, de la actitud correcta, para que la felicidad que se va a escapar de vez en cuando tenga la ruta para regresar. Y quienes abrimos esas rutas somos nosotros. Repito, las dificultades no van a desaparecer. Es claro en el libro de Urantia que sin las dificultades no hay manera de obtener sabiduría. Los libros nos dan conocimiento, pero solamente la práctica del conocimiento genera sabiduría. Una estrella Michelin a un restaurante, a un chef, no se la dan por todo el conocimiento que tiene el chef. Se la dan porque él se convierte en un sabio con la práctica permanente y de muchos años de obteniendo sabiduría. Ese chef es un sabio en su, ¿cómo se dice? En su arte. Entonces, si no practicamos, ¿cómo nos volvemos sabios en el arte de vivir? Oramos para obtener toda esa energía de Dios que nos permite modificar esa parte animal que tenemos internamente. Y practicamos como el chef, como el cirujano. Practicamos mediante el servicio. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Darío. La verdad es que ha sido una presentación, bueno, me ha encantado porque me gusta el enfoque que le das práctico. Porque muchas veces es como, siguiendo con tu símil del libro de cocina, que me ha gustado mucho, parece que lo importante es aprenderse las recetas de memoria, pero lo que hay que hacer es ponerlas en práctica y perfeccionarlas a base de práctica. Y eso me parece que es muy necesario insistir sobre ese punto, ¿no? Porque muchas veces tendemos a pasarlo por alto, ¿no? Nos quedamos en la teoría porque es más cómodo que luego decir, bueno, no, pero ahora tienes que ponerlo en práctica, que es justamente lo que no es fácil, ¿no? Lo que dices tú, o sea, tener la actitud de todos los días, pues tener eso, pues una actitud de servicio respecto a los demás y de actuar con amabilidad en todas las situaciones, incluso en situaciones desagradables, pues eso es lo difícil, ¿no? Y me ha gustado el enfoque este práctico que le has dado al tema de la oración y cómo va ligado al servicio, sobre todo.
Muchísimas gracias. No olvides que soy ingeniero. Sí. Toda una vida de ingeniería. No podría ser de una forma diferente. Hola, hola, buenas tardes, Darío, Olga y el resto de hermanos, que Hola. efectivamente me ha gustado mucho del modo tan práctico como has hecho la exposición, ¿no? En verdad, estás en lo cierto, por lo menos yo pienso más o menos como tú, ¿no? Es la actitud y el servicio, no es otra cosa. Tienes que tener un pleno autoconocimiento de que lo que estás leyendo y estudiando es una realidad evidente y eso no se puede comprobar hasta que concretamente no estás frente a personas que deseas compartir con ellos la propia vida, ¿no? Esa empatía que debemos de sentir por un semejante sin atrevernos a juzgarlo, ¿no? Comprenderlo, ¿no? Intentar en todo momento ser empático, ¿no? Tener la suficiente paciencia como para en esos diálogos y en esas experiencias de servicio saber estar a la altura, ¿no? A la altura que te pide un Jesús, ¿no? El hecho me acuerdo de mi amigo Carmelo, porque él decía que no se consideraba católico, sino que se consideraba jesusiano, ¿no? O sea, el hecho de llevar adelante esas enseñanzas de Jesús y ponerlas en práctica. Hay que cambiar mucho, como tú bien has dicho, cuando coges tu coche y sales a conducir y te encuentras con el obstáculo que no deseas, pero que te tienes que hacer frente a él, ¿no? Hay que ser muy comedido, hay que cambiar muchos conceptos en la mente, esa plataforma, ese cerebro que poseemos, ¿no? En donde tenemos estructurado toda nuestra vida, ¿no? Pues esos pensamientos, esas palabras y esas acciones son las que debemos de ir modificando y atemperándolas al ambiente que vas y deseas vivir, ¿no? Estoy muy de acuerdo, Darío. Creo que has compartido con nosotros algo que de verdad nos motiva, a mí personalmente, y que merece la pena tenerlo en cuenta y poderlo experimentar. Gracias, Darío. Gracias a ti, Eduardo, por escucharnos, estar presente y participar con palabras tan sabias como lo acabas de hacer. Muy amable. Javier. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a Darío, su presentación corta pero profunda, como decimos por aquí. Encantadora. Bueno, como somos un grupito pequeño, pues yo creo que es bueno que participemos todos, ¿no? Creo que esto enriquece. No solamente la visión del ponente, sino la visión de todos los otros, hace una visión como más global, más enriquecedora, ¿no? Yo recuerdo que cuando leía el libro durante la cuarta parte, Jesús se retiraba periódicamente a hablar con su padre. Hecho que lo hacía además a solas. Él se necesitaba irse de cuando en cuando a hablar con su padre para arreglar sus asuntos, ¿no? No sé de qué asuntos, pero arreglar sus asuntos. Pero incluso cuando era niño, él manifestaba que se iba a hablar con su padre, ¿no? De hecho, sus padres se enfadaban un poco con él porque era como una falta de respeto, ¿no? Porque se dirigía a Dios como si fuera un amigo, ¿no? Y era algo que siempre me llamó la atención, ¿no? No esa visión de dirigirte al Padre como un ser, un rey, un señor que está allí, que le debe respeto, sumisión, sino que él consideraba que su padre era pues, su creador, pero su amigo. Y hablaban con él de sus cosas. Me imagino que cuando era adolescente, pues hablarían de sus problemitas de como adolescente. Y cuando era más mayor, pues sus problemas ya como una persona adulta, ¿no? Y que el mensaje de Jesús lo deja muy claro, porque además lo repiten en el libro durante muchísimas veces. Pero luego ya, enfocándome un poco en la presentación de Darío, creo que Darío ha dado un poco en el clavo porque realmente ha manifestado desde mi punto de vista dos conceptos que son fundamentales. Uno es el tema de que orar no significa pedir cosas materiales. Lo único que vamos a recibir es un poco perspicacia espiritual, ¿no? Cómo solventar los problemas, cómo atacar los problemas del día a día, de la vida, ¿no? Y el segundo aspecto que ha enfocado es el tema de que tiene que ser algo más que una mera comunicación con el Padre, sino llevarlo a nuestro día a día, a la práctica, ¿no? El movimiento se demuestra andando y el servicio desinteresado, se demuestra efectivamente en la práctica, en la realidad.
Esto me lleva un poco a una tesis que yo creo que lo hemos hablado con muchos hermanos en otras plataformas, incluso a nivel familiar, personal, dentro de los diferentes grupos, que cada uno tiene una percepción diferente de la oración, ¿no? En el libro de Durantia, si no recuerdo mal, se menciona que hay como tres focos donde debemos dirigir nuestras oraciones, ¿no? Cuando hablamos de adoración, el único que recibe adoración es el Padre Celestial, eso queda clarísimo. Pero realmente lo que buscamos es orientación, perspicacia, resolver problemas profundos del ser, en la fuente a lo que nos tenemos que dirigir es a nuestro Creador, a Miguel de Nevadón, a nuestro Jesús de Nazaret, básicamente. Y también hacía referencia a que cuando queremos solución a problemas un poco de tipo material, de decisiones, de resolver situaciones del día a día, nuestra interlocutora debería ser nuestra madre creativa. En el fin y al cabo es la representante del espíritu y es la persona que más está conectada con nosotros a través de los 7 ajutores y lógicamente es la que más, digamos, más cercana está en el sentido de que comparte la materia, la inteligencia y sabemos que la gran creadora y gestora de toda la realidad tangible, pues es ella, ¿no? A través del circuito del Espíritu Santo. Entonces yo creo que cada persona pues se dirige de una forma diferente. La mayoría de las veces todo el mundo va al Padre Celestial, pero bueno, da igual el canal, esto es como internet, da igual por el circuito que lo envíes, al final le llega al destinatario, da igual el camino que elijas. Y al fin y al cabo pues nos da igual. Pero bueno, yo creo que es bueno tener también conciencia de que, bueno, seguramente es a nivel personal donde más nos va a afectar el saber un poco a quién dirigirnos en cada caso. No quiere decirse que uno sea más efectivo que el otro, eso es un error. Pero bueno, ya que la información nos lo da el libro de Durantia, pues sería bueno ponerlo en práctica. Y sí es cierto que el concepto de oración es muy diferente para cada persona. Hay quien para orar necesita pues rodearse de música celestial o el silencio de la noche o la primera hora de la mañana o en contacto con la naturaleza. Jesús propiciaba la idea de que cuando oréis utilizáramos el templo de la naturaleza, ¿no? Al aire libre, en las montañas, al lado del mar. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que decía Jesús. Más que en lugares cerrados llenos de imágenes o de situaciones que realmente te distraen. Entonces, cada uno pues conceptúa una forma diferente de conectarse con el Padre. Bueno, pues yo particularmente necesito pasear, andar. Yo cuando voy andando por el campo, incluso por la ciudad, a solas es mi momento, porque me tiro kilómetros andando y no me di cuenta ni siquiera por dónde he pasado. Es decir, algunas veces pienso, pero vamos a ver cómo he atravesado las calles, los semáforos. Es que nada, es una desconexión actual. Es decir, es como si pones el piloto automático, realmente tú estás conectado hablando con tu padre, contándole tus problemas, tus ayudas, cómo hago esto, cómo resuelvo esto, y pasan a lo mejor una hora y cuando miras para atrás dices, Dios mío, si es que me he ido a la otra punta de la ciudad y no sé ni realmente por dónde he ido. Tengo que pensar a ver por dónde he ido porque es que ni me acuerdo. Otras personas necesitan hincarse de rodillas, cruzar sus brazos o tener una imagen delante o leer el libro. Entonces, bueno, como cada uno de nosotros somos un ser singular en el cosmos, no hay dos repetidos, pues realmente cada uno tiene diferentes formas de conectarse con el Padre. Y la forma de conectarse realmente no es importante. Lo importante yo creo que es la intención, la intencionalidad interna. Eso para mí es lo fundamental. Las formas dan igual. Cualquier forma que adoptemos desde la óptica divina es como un niño, no da igual, da igual. Lo importante es la profundidad del deseo. Y más que las palabras, porque las palabras, como le dice el libro de Durantia, no sirven para nada. Las frases bonitas, florituras, expresiones cerradas, entre corchetes, no sirven para nada. Es decir, lo único que importa es lo que te sale del alma, es el deseo de comunicarte con el Padre y da igual lo que utilices. Habrá gente que ora tocando una guitarra, ¿por qué no? O habrá gente que ora incluso, pues no sé, mirando las estrellas por la noche en el cielo. Cada uno tendrá su forma, pero lo importante es la intencionalidad para que, digamos, para sintonizar todos los procesos mentales, intelectuales, de alguna forma polarizarlos, sabiendo que la mente que no descansa es el monólogo, está permanentemente trabajando, porque si la mente la paramos, como dice uno, no hay que parar la mente, digo, pues te mueres. La mente no se puede parar, esto es absurdo. Es como decir, voy a dejar de respirar una hora, pues te mueres.
La mente no se puede parar. Entonces, de cuando en cuando hay intervalos que si tú focalizas, es como que le vas ganando tiempo a la mente. Es decir, los procesos mentales, si los focalizas, pues estás en el problema. Pero si realmente tú focalizas, aunque te vienen procesos mentales, pues un ruido que has escuchado, o la radio que la has escuchado, que te pica la nariz, y la mente automáticamente empieza a tomar el control. Pero bueno, da igual, es como un niño pequeño decirle, déjalo, nada, no hacerle ni caso. Y tú sigues realmente, yo creo que esa conexión se provoca a intervalos, yo imagino, porque realmente no tengo experiencia de ello, pero que una persona que realmente practica diariamente esos procesos de meditación profundos y de oración y conexión con el Padre, pues de alguna forma sublima a su mente, y llega un momento que esa conexión, además de ser más profunda, es más duradera y más enriquecedora, ¿no? Yo para tener 5 minutos de oración, pues necesito casi 1 hora y media de intentarlo. Y hablo por mí, claro que yo hablo por mí. Pero que yo me imagino con el tiempo, pues ese tema se irá depurando, ¿no? Y lo que confío en que ninguna oración se pierde. Siempre, y es necesaria. Recuerdo también las palabras de Jesús en la parábola aquella de la, perdona que me alargue, de la viuda que asistía a no sé, quería que le resolviera un caso, un juez que era injusto, que además no creía en Dios y se reía del tinglao, pero y venga, insistía y decía a Dios. Y llegó un momento que el juez dijo, pues no aguantar a esta señora, mira, voy a atender su caso porque es que realmente no hay quien la aguante. Con eso no quiere decir que Jesús necesite que lo tengamos que bombardear, Dios Padre, para que nos haga caso, porque Dios sabe nuestras peticiones mucho antes que se las pidamos. Y Dios conoció nuestras peticiones mucho antes de incluso que nos hubiese creado. Diría más, antes de que los universos se hubieran creado, un ser omnisciente y infinito lo sabía todo. Pero bueno, al que nos enriquece es a nosotros. Yo creo que particularmente nos enriquecemos nosotros, pues la oración nos ayuda a aumentar nuestra percepción cósmica y espiritual, sentirnos mejor, adquirir seguridad en esa conexión y de alguna forma sentir que en algún momento cuando estemos en su presencia, pues Él nos reconozca. Nosotros lo reconozcamos y Él nos reconozca. Y solamente un amigo te reconoce cuando tú mantienes un cierto diálogo permanentemente con Él. Y no me quiero alargar más. Venga, un saludo para todos y perdonar. Muchas gracias, Javier. No sé si Darío quiere comentar algo al hilo de lo que ha dicho Javier. Sí, había solamente un punto. En el libro de Urantia nos hace una claridad en cuanto a los tipos de peticiones que hacemos nosotros. En realidad es como cuando uno envía un paquete por Amazon, uno solamente pone la dirección y ya no está, Amazon hace el resto. Cuando nosotros hacemos el acto de orar, son los canales, esa es la gravedad espiritual, la que se encarga de enviar aquí al destinatario correspondiente las peticiones o lo que queramos que hayamos hecho en la oración. Vale decir, como decía Javier, que si que el Espíritu Divino, que el Espíritu... Bueno, realmente la oración, todo lo que tenga que ver con aquello de la parte espiritual, lo que decía el hijo, la oración que tiene que ver con el día a día, con otros tipos de situaciones, obedecen a Jesús de Nevadón, no sale del universo, pero hay ciertas peticiones materiales que se van a los altísimos. En realidad no tengo la claridad y como decidí no tener ayudas, pues es más o menos la idea. Lo que quiero decir es que nuestra oración es prevenida, solamente querer en contacto con el Padre significa toda su organización administrativa, por decirlo de alguna manera. Entonces, Javier aclara, me parece muy interesante que hay distintos tipos de oración y que podemos llegar de distintas maneras. Y yo diría que la misma divinidad se encarga de hacer llegar a su destinatario cada petición. Y por lo tanto, devolver la respuesta adecuada. En alguna parte he leído que la respuesta no siempre llega no como la queremos, sino que llega como un grupo de personajes, ¿cómo es que no tengo la palabra? Que ha decidido, de los altísimos, que han decidido qué es lo que es mejor para nosotros, y eso esa es la respuesta que tenemos. Pero no va a llegar nada, es claro, como dice Javier, si no lo pedimos. Santi. Buenas tardes a todos. Gracias, Darío, por la presentación. Siento no haberla
he escuchado desde el primer momento porque no me he podido conectar antes. Y yo quería hacer, bueno, no sé, son reflexiones personales prácticamente, ¿no? Al respecto de la oración y al respecto de la petición. Y al final me refiero, después de mucho tiempo dando vueltas, después de como dice Javier, intentar la oración, y que parece que es una cosa aparentemente simple, pero muchas veces se hace difícil. Y se hace difícil encontrar el momento, se hace difícil. Y al final, no sé, quería compartir con vosotros pues, las últimas reflexiones al respecto. Y es que, de alguna manera, yo creo que la oración tiene una función más importante, y es el señuelo que supone para que volvamos la cara al Padre, o a la divinidad o a la deidad, y da igual que lo representemos de una manera o de otra. Es decir, yo creo que la oración, de alguna manera, nos invita a intentar conectar con la deidad. Y si no tuviéramos necesidades de orar, si no tuviéramos cosas que no supiéramos resolver, seguramente prescindiríamos mucho más de la deidad que por el hecho de necesitarla, ¿no? O de pensar que la necesitamos. El libro de Dante también nos dice que el Padre ya conoce lo que necesitamos mucho antes de que se lo pidamos. Dices, entonces, ¿cuál es la gracia de pedírselo? Pues precisamente la gracia no está en solicitar lo que necesitas y que el Padre te lo dará, porque ya te lo ha dado de antemano, sino la gracia está en que establezcamos esa costumbre, ese hábito, y por eso cuesta, porque si fuera un acto repetitivo que pudiéramos automatizarlo, lo haríamos como Javier comentaba, como pasear sin ser consciente de por dónde estamos paseando. Al final acabaríamos orando sin ser, o llamaríamos oración algo de lo que no seríamos conscientes de lo que estamos haciendo. Eso hace que precisamente que no pueda ser un proceso automático, que nos cueste trabajo. ¿Para qué? Para que realmente estemos decididos a hacerlo. Y quería compartir con vosotros eso, ¿no? Que la importancia de la oración, más que el acto de la petición y la respuesta, que están bien y llegarán, es la posibilidad de establecer, la única posibilidad, pienso, la oración y la adoración, de establecer comunicación voluntariamente con la deidad. Al final, ¿qué distingue un urantiano o una persona religiosa de otra? Sencillamente la decisión de querer creer. Si la persona quiere creer, cree. Si no quiere creer, no cree. ¿Cómo manifiesta esa creencia? Pues la forma más íntima es, aun sin verlo, intentando establecer comunicación con aquello en lo que has decidido creer. Y yo creo que ese es, para mí, es uno de los grandes misterios y de las grandes revelaciones precisamente del libro Urantia, de que te dice, tú no te importa en qué crees ni cómo lo haces, no te importa qué pides ni cómo lo pides, no te importe, sino sencillamente vuelve tu cara hacia la posibilidad de la existencia de la deidad y trata de establecer contacto con él. Es nuestro comienzo, en el futuro seremos capaces de hacerlo mejor a medida que pasen los años y las etapas en las que vayamos viviendo, iremos afinando esa forma de comunicación, pero sencillamente es eso, algo que se nos pide, ha de ser voluntario y nos ha de costar cierto esfuerzo para que seamos conscientes de que eso lo hacemos porque queremos hacerlo, que no se convierta en un acto reflejo automático, pues como el respirar, como el pasear, como observar cosas, que lo podemos hacer con la mente ocupada en otra cosa. Muy bien. Javier. Gracias. Es que se me había olvidado un concepto sumamente importante y ahora me estaba acordando conforme estaba escuchando al hermano, y es el hecho de que, vamos a ver, pedir por nosotros y por nuestras cosas, pedir por cosas materiales realmente es perder el tiempo. Lo dice el libro antes, todas las cosas materiales que pides conforme salen de tu boca se caen al suelo, es decir, que realmente no merece la pena. Pedir discernimiento es fundamental, pedir cómo resolver ciertos problemas de la vida, pero nos dicen en el libro de Urantia, no recuerdo, yo creo que en varias partes, que lo importante es pedir por los demás, que era el concepto que se me había olvidado. Es decir, ¿qué me refiero con pedir por los demás? Vamos a ver, pedir por los demás yo lo enfoco a nivel personal como es pedir por tus hijos, porque las cosas les vayan bien, para que se desarrollen, para que sean buenas personas, para que, bueno,
todo lo que, por nuestras compañeras, en mi caso, por nuestros compañeros, por nuestros amigos, pero incluso pedir por nuestros enemigos, que a mí esa parte me cuesta mucho trabajo entenderla, o no quiero entenderla. Realmente reconozco que pedir por a la persona que te está haciendo daño permanentemente, pues, y además esas palabras de Jesús, que tenemos que perdonar tantas veces como nos lo soliciten, o aunque no nos lo soliciten, tenemos que perdonar, incluso por nuestra propia salud mental. Pues realmente me cuesta muchísimo trabajo llegar a esos niveles de conciencia, que me imagino que en fase morontial iré adquiriendo algunos, pero aquí va a costar bastante trabajo. ¿Qué queréis que os diga? Entonces, básicamente lo resumo en el concepto de que deberíamos de pedir a nuestro Padre Celestial, no pedir, hacer oración, darle la gracia por nuestra existencia, por la vida, por todo lo que nos ha dado, porque como bien nos dice, tú ora que lo demás ya se te dará por añadidura. Es decir, prácticamente tenemos, seguramente, yo confieso por mi caso, que me han dado mucho más de lo que yo merecía. Eso lo tengo claro desde hace ya muchísimos años, vamos, no tengo la menor duda. Pero pedir por las personas que queremos, pues creo que sería una buena labor, una buena labor. Y más si ellos lo saben, eso sería ya lo ideal. Pero bueno, muchas veces esas personas ni siquiera son creyentes. No te digo malidurantes, no son creyentes en nada o no quieren creer en nada. Incluso pedir por nuestros enemigos para que Dios los ilumine y los ayude. Bueno, no sé qué grado de eficacia tiene eso. Honestamente, tengo mis grandes dudas. Pero bueno, es lo que nos manifiesta en el libro de Durantia y bueno, pues seguramente uno de los trabajos para conseguir la perfección será entender esos conceptos, entenderlos y asumirlos como un acto de generosidad y de entrega, pero no porque nos los digan como imposición, sino porque realmente lo hemos entendido, lo vivimos y somos plenamente conscientes de que hemos adquirido un conocimiento que yo particularmente en este momento pues no lo tengo. Y solamente quería aclarar ese concepto, que lo había dejado en el cajón. Gracias. Sí, ¿no? Javier ha comentado algo que sí que es interesante de comentar y es que ya para mí es otro nivel, que es el de orar por los enemigos. Y recuerdo que en el libro también dice que la persona para la que ora, o sea, lo tiene que saber, o sea, tienes como que decirle que estás orando por ella. Y eso a mí sí reconozco que me cuesta, porque sobre todo dependiendo del grado de intimidad que tengas por esa persona o si es, bueno, si es un compañero de trabajo. No es lo mismo si es un compañero de trabajo que si es familiar o que es un amigo, ¿no? Y eso, bueno, reconozco que a mí me cuesta. ¿Romo? Pues yo lo que quisiera es un poco añadir otro aspecto del que yo por lo menos sí hago continuamente en la oración y es dar gracias. Yo doy gracias en primer lugar porque Dios me imaginó y al imaginarme ya fui y ha trazado para mí un camino infinito de perfección que va a ser la aventura más grande jamás imaginada. ¿Qué ocurre? Que en ese viajar, pues lo hacemos a un ritmo que muchas veces querríamos que fuese más rápido, que fuese de otra manera, pero como él lo tiene pensado, es el ritmo perfecto. Entonces, cuando yo por la mañana me levanto y voy al trabajo porque yo tengo que desplazarme en coche y tardo más o menos 1 hora, mi momento de dar gracias es cuando ya salgo de Nerja, me emboco ya en la autovía y ahí es cuando tengo un momento de tranquilidad y digo, bueno, gracias Padre, otro día más. ¿Qué tienes pensado para mí hoy? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué voy a aprender? Y como dicen los radioaficionados, aquí estoy yo, a la escucha. En el lenguaje de radioaficionado QRX. Estoy en QRX. Tú me dices y yo hago. Vamos a ver al final del día en qué ha quedado la cosa. Vamos a ver qué he aprendido. En qué problema entre comillas, me has metido para que lo experimente, para que dentro de esa vicisitud, pues me haga un poquito mejor persona. Porque está en mi intención el ser mejor persona. Como lo que decía Javier, ¿no? Que lo importante también es
que tengamos esa intencionalidad. ¿Qué pasa? Que pues somos humanos, somos seres humanos y tenemos pues unas limitaciones tremendas a nivel intelectual, a nivel físico y que con los años pues se van mermando, pues, pero lo importante es que siempre lo estás intentando. Y eso es como, no sé, imagínate que la típica, o sea, lo que es la bandera de Jesús de Nazaret, ¿no? Esos 3 círculos azules. Pues imagínate que yo me imagino que la tengo a una distancia, la que sea, en la oscuridad, y yo tengo mis, digamos, dardos y tengo que lanzarlos, ¿no? Entonces tengo que ver, a ver en qué momento consigo dar. Y a base de intentarlo, a base de ensayar una y otra vez, pues irás con el tiempo afinando el tiro y cada vez mejorando y haciéndote estar más cerca de él. Y en eso, pues está el hecho de que tienes que, una manera de hacerlo es también cómo tratas a los demás. Entonces, si en ese tratar a los demás, que incluso con las personas que te caen mal, que son las que te lo ponen más difícil, pues con ellas dices tú, bueno, yo con esta persona es que no puedo y no sé cómo tengo que hacerlo. Pues muchas veces, pues estando yo en el coche, digo, vamos a ver, ¿cómo hago ante esta situación? ¿No? Y yo le pregunto y le pido discernimiento y también le pido energía, ¿no? También porque se me agota, ¿no? Pero en todo ello, pues está el hecho de que siempre, me pase lo que me pase, siempre doy las gracias. Habrá veces que entienda enseguida lo que he aprendido y hay veces que me digo, bueno, padre, ¿y esto qué me está pasando? ¿Para qué? ¿Qué estoy aprendiendo o qué voy a aprender con esto? No lo veo y bueno, pues nada, ya lo veré, no sé cuándo. Pero procuro eso, dar las gracias y dirigirme a él con total naturalidad y a veces incluso con humor, ¿no? Vaya faena que me has hecho hoy, ¿no? Vaya, ¿en qué problemita me he metido yo hoy? Vaya tela. Bueno, pues nada, voy a acabar haciendo yo Rambo con estos problemas que me están metiendo, ¿no? Pero de todas maneras, siempre gracias. Y es lo que yo quería un poco aportar. Muchas gracias, Romu, por compartir. ¿Gelma? Sí, yo quería compartir también que en relación a la oración, para mí es una necesidad diaria. Al acostarme en la noche, cuando ya termino el día, agradecer y como decían recién, sumándome a todo lo que se ha planteado, agradecer por las cosas inmensas, grandiosas, como es nuestra capacidad de ser seres ascendentes, evolucionarios, pero también por las pequeñas cosas, por la salud, por los afectos que uno tiene en su familia, por su trabajo, por la capacidad de realizarse como profesional, por tener los alimentos, por cosas muy básicas que tal vez nosotros tenemos y muchas personas no tienen. Y eso a mí me hace recogerme y sentirlo como una necesidad de expresión, de reconocerlo y agradecerlo. Y en relación a lo del autodominio, también quería compartir la experiencia que yo he tenido en relación a que antes, por ejemplo, en el tráfico, si algo me pasaba, yo sacaba la ristra, como decía, o me enojaba mucho, y no pasaba nada, me sentía mal en el momento. Pero ahora, y después de reflexionar la enseñanza del libro de Lantia, no es lo mismo. Si yo me salgo de madre o actúo de una manera que no está bien, yo me doy cuenta y me duele, me pesa. Y yo quiero cambiar eso y decir, la próxima lo voy a hacer mejor. Y como que me siento incómoda porque siento que le estoy fallando al Creador. Entonces, no es lo mismo vivir esas situaciones con el pensamiento puesto en el Señor a que uno esté pensando que da lo mismo.
Y ese cambio de actitud para mí es muy importante porque también el libro de Urantia dice que la adoración nos ayuda a parecernos más a Él. Entonces, aunque a veces no nos resulte como nosotros quisiéramos, tal vez como un Michelin, una estrella Michelin, pero el intentar acercarnos a través de la oración y de la adoración nos va haciendo lentamente parecernos más al Señor. Y eso quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Gelma, por compartirlo. Ahí sí. Hola, Sí. muy buenas tardes. Muchas gracias por esta charla, Darío, y estoy muy contento de verlos nuevamente en este Zoom. Yo quería comentar que afortunadamente desde mi casa yo puedo ver la cordillera de los Andes desde el living de mi casa y me he acostumbrado todos los días a esperar la salida del sol. Salida del sol que además va variando de estación en estación, se va hacia el norte, vuelve hacia el sur, y como buen ingeniero, Darío, tomo notas, saco fotos, veo por dónde salió hoy día y cuándo, por dónde va a salir mañana y en 10 días más. Bueno, en esa oportunidad del amanecer, realmente siento una gran atracción por la oración. La oración sí tiene esos componentes que ustedes han comentado. La primera parte es agradecerle al Maestro Jesús la maravillosa creación que ha hecho para nosotros. Pedirle que me permita comprender la verdad de la quinta revelación y más aún, algo más difícil que comprenderla, poder transmitírsela a los demás, cosa que realmente de repente uno se encuentra con un muro de absoluta indiferencia. Por supuesto que agradezco la forma maravillosa de resolver todos nuestros pequeños y grandes problemas. Y por último, agradezco la protección que nos da a toda nuestra numerosa familia, independiente de donde se encuentre. Esa oración realmente yo no puedo dejar de hacerla todas las mañanas. Es como recibir el nuevo día agradeciendo y pidiendo por estas cosas. Eso sería lo que quería comentar. Respecto a lo que dijo Darío, él empezó el libro de la página 1 a la última. Yo no pude. Yo empecé a leer el libro durante los capítulos que me parecían como más alcanzables para mí, de más interés, por ejemplo, la astronomía, el universo, los superuniversos, la creación misma, la evolución de la Tierra. La parte del Maestro Jesús, como algo yo creía saber, lo dejé para después. Y me he encontrado con la sorpresa que es mucho más que lo que yo sabía. Definitivamente los capítulos difíciles lo he tratado en los cursos de UBIS. Por ejemplo, con Olga, el prólogo, los finalistas con Jaime Marco y otros tantos cursos. Ahora estoy con el curso con Luis Alfonso sobre ajustador de pensamiento, y ahí me encuentro con cosas cada vez mayores y más profundas. Algunos capítulos los había leído y otros no los había leído. Los que había leído se me aparecen de forma diferente, lo cual parece increíble. Eso quería decir y muchas gracias a todos. Gracias, Eduardo. Javier. Bueno, prometo que esta es mi última intervención. Oiga, perdone, que soy muy pesado. Perdonadme. A mí ya sabéis que no se me puede dejar. Sin problema, Javier. Porque soy muy pesado, lo reconozco. Me lo han dicho muchas veces y me lo dice mi señora todos los días. Javier, se te está haciendo de noche. Está de noche, tengo que tener la luz, pero bueno, es así, ya es casi de noche aquí en Madrid. Dos conceptos importantes que es que, claro, es que habéis tratado un tema que es que, no sé, pues se presta a muchísimas cosas, pero hay dos conceptos que me gustaría un poco resaltar que yo creo que no se han hablado. Uno es que igual que nosotros nos alimentamos diariamente y 3 veces al día, pues para mí la oración es el alimento del alma. Es el alimento del alma. Es decir, si nosotros no alimentamos diariamente
con la oración nuestra alma languidece, es decir, pierdes el interés, pierdes las ganas, te debilitas espiritualmente. Y yo creo que eso es un concepto que deberíamos tener en cuenta, que igual que necesitamos comer y beber todos los días, necesitamos mantener esa charla diaria con nuestro Padre, todas las veces posibles. Hay personas que llegan incluso a un sentimiento de que permanentemente están en conexión con el Padre, es decir, cualquier cosa es como si llevaran un amigo invisible permanentemente a todos los sitios. A mí esas personas las envidio, algunas me lo han dicho. Yo con el Padre voy a todos los sitios, me voy de viaje, me voy de copas y me voy permanentemente, estoy como hablándole, pidiéndole asesoramiento. No es que se me pone a orar, es que está una oración permanente, ¿no? Y esa actitud a mí me gusta, el de alimentar, el concepto de alimentar el alma. Y el segundo aspecto que me gustaría resaltar es el tema del formalismo de la oración. Creo que inicialmente, por lo menos los que venimos de una cultura, en mi caso católica, pues estamos acostumbrados en mi época, pues estar el Padre Nuestro, las Ave Marías, bueno, pues el Credo, pues todas esas oraciones ya de alguna forma que estaban estipuladas, formalizadas, y que parece que si te equivocabas en una coma, en una palabra, como que habías cometido un pecado, porque era como un formalismo, realmente la repetía uno sin tener conciencia muchas veces de lo que estaba diciendo. Es como a las personas que rezan el rosario, respetuosamente, pero es como un mantra, ¿no? Es decir, yo creo que Jesús nos ha dicho claramente a través de su vida que lo que tenemos que evitar son los mantras. Lo que tenemos que conseguir es una comunicación directa con el Padre como un amigo, porque Él nos nombró que éramos sus amigos. Entonces es fundamental que nos olvidemos de todos los formalismos, de todas las frases estereotipadas y hechas, que desde nuestro punto de vista pues son muy bonitas, muy melodiosas, incluso con algunas rimas y con música de fondo. Eso es una estupidez humana, lógicamente. Nuestro Padre es el único que lee nuestros corazones, nuestras intenciones. Además, le da exactamente igual. Él lee nuestros corazones y yo creo que todo lo que nosotros nos rodeamos materialmente pues nos sirve a nosotros, pero realmente no tiene valor en la comunicación, no aporta nada. Entonces, el ejemplo de Jesús es que la oración con nuestro Padre Celestial debe ser una oración que nazca en lo más profundo de nuestro ser, transparente, sincera, dulce, buscando la armonía e intentando que igual que un niño pequeño pues le dice a su padre con las palabras de un niño pues cualquier cosa, pues nuestro Padre nos va a entender perfectamente y no necesitamos ritualismos ni expresiones melodramáticas ni grandes frases, porque todo eso forma parte, yo creo que del ego de cada uno de nosotros. Y ya con esto sí que ya cierro la boca. Gracias. Gracias, Javier. ¿Santi? Bueno, pues eso, para no dejarnos más cosas, quería hacer también otra alusión que a mí me resulta de interés en mi experiencia personal con el tema de la oración, y es que aunque efectivamente uses un lenguaje pues completamente coloquial, ¿no? con el ser con el que te estás comunicando con tu Padre, y la oración de alguna manera te invita, porque si no, pienso que no lo harías, apartar pues la rabia, la ira, el coraje, o sea, intentas presentarte en esa conversación pues de una manera lo más tranquila y pausada posible. Y eso te da una magnífica oportunidad de escuchar. Entonces, yo quería resaltar también ese valor de la oración, en el sentido de que te permite aquietar tu mente, y es en la mente quieta y tranquila donde es más fácil percibir pues aquello que el Padre o tu propio ajustador te quiera transmitir, ¿no? Entonces, ese efecto balsámico de la oración, al margen de lo que te preocupe o te ocupe en ese momento, pues quería resaltarlo por eso, porque sencillamente esa comunicación te enseña también a escuchar, aunque no sepas qué es lo que vas a escuchar, ni tengas claro si escuchas o no escuchas algo, pero es darle la oportunidad a tu interlocutor de que te hable y que te diga, y es una forma de tranquilizar esa mente alborotada que, como dice Javier, no la podemos parar, ¿cierto? Pero tenemos que adiestrarla de alguna manera para que no sea esa mente loca la que tome las riendas de tu voluntad, ¿no? Y nada más, eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Santi. Luis Alfonso. Hola, buenas noches por allá en España, buenas tardes
por acá en Colombia, y Eduardo, que creo que estamos con un horario parecido también. Bueno, muchas gracias por este espacio maravilloso. Darío, pues, cómo no agradecerte por semejante lección de vida que nos diste, ¿no? De oración como forma de vida, que me parece absolutamente hermosa, inspiradora. Y como ya lo han puesto de presente, pues la verdad es que pues ese enfoque de la oración como una fe viva, como forma de vida, pues lo encierra todo. Entonces de ahí que el tema se vuelve inagotable. Muchas gracias. Bueno, yo quiero... Hay 3 puntos que me han llamado mucho la atención de todo lo que ustedes han dicho. Simplemente quiero destacarlos, ya creo que se ha hablado de ello, pero uno, pues quiero destacar el punto de la oración con la que Darío ha empezado, este Padre nuestro, ¿cómo lo llamas? Padre de gratitud. Padre de gratitud, sí, que es tan hermoso, porque a mí personalmente me llama mucho la atención esa forma de poder crecer o de poder despertar, no sé si es la conciencia o la capacidad intelectual para recibir, que es muy importante. Es muy importante. Ustedes ahora hablaban de qué pedir en la oración. Si pedir por el amigo, por el enemigo, si pedir por las cosas materiales o no, si pedir discernimiento o no. Yo creo que en el fondo de todo, pues ahí pedimos lo que queremos recibir. Creo que ese es un punto importantísimo de la oración. De hecho, hay una enseñanza de nuestro maestro en la que nos dice que la oración, pues obviamente, definitivamente no cambia la voluntad de Dios, pero sí cambia la voluntad del que ora. Y pensando, por ejemplo, en si pedir cosas materiales o no pedir cosas materiales, yo veía ahora, pues repasaba ahora mentalmente el Padre Nuestro, que tiene la segunda parte, ¿no?, donde pedimos el pan para mañana. Claro, puede tener muchos significados dependiendo del nivel de conciencia o dependiendo del nivel de necesidad en el que uno esté. Pero me hago esta reflexión. Es cierto, pues, ¿qué podemos pedirle a nosotros al Padre cuando el Padre ha creado absolutamente todo? ¿Qué le vamos a pedir cosas materiales cuando Él ha creado todas las cosas materiales que necesitamos? ¿Por qué le pedimos el pan entonces? Y yo pienso, personalmente lo percibo, que es importantísimo, porque es cierto, nos levantamos, vemos la cordillera de los Andes allá como querido Eduardo, vemos este fin de semana estoy en los llanos orientales, los hermosos llanos orientales de Colombia, ¿no? Y los amaneceres aquí, decimos los llaneros, que son los más maravillosos y los mágicos que existen sobre la tierra. Bueno, así somos ¿no?, por aquí de humildes. Y ve uno todo y uno dice, pero están todas las cosas materiales, ¿por qué pido cosas materiales? Y es importante hacerlo porque necesitamos, en mi caso, y hablo personalmente, necesitamos de ampliar la capacidad intelectual para recibir. Pienso que el gran diferencial del que habla el libro Urantia, de la presencia del espíritu en la mente, tiene que ver con la capacidad intelectual para recibir. Claro, también nos dice el libro Urantia que es mejor dar que recibir, pero es necesario, pienso yo, en nuestra experiencia, saber recibir. Y pienso que esa es la importancia de pedir las cosas materiales. Le pedimos al Padre que nos perdone y Él ya decidió perdonarnos.
Pero ¿por qué le pedimos al Padre que nos perdone? Si Él les pidió, bueno, sobre eso está la lección maravillosa, ¿no?, de nuestro Maestro. Y veo y quiero, me ha llamado mucho la atención el Padre de gratitud con el que ha iniciado Darío, porque precisamente creo que es una expresión de esa oración, ¿no?, que es necesaria, pienso yo, para aumentar nuestra capacidad de recibir. Cuando uno le dan todo, cuando uno tiene todo, a veces no valora, ¿no? Cuando uno tiene todas las cosas materiales que nos han dado casi que de manera gratuita, cuando uno tiene el sol maravilloso que no sé cuántos euros o cuántos dólares le ahorra uno en energía eléctrica del sol, ¿no? Pero cuando uno tiene que pagar la factura de la energía eléctrica, uno dice, qué costosa, ¿no? Y pues, cuánta energía solar tenemos gratis, pero a veces no, a veces la recibimos inconscientemente, pero no despertamos la capacidad de recibir. Y yo creo que es necesario, porque eso mismo, si no ampliamos nuestra capacidad para recibir lo material, que es lo que tenemos a la mano, que es lo que tenemos a la vista, que es lo que tenemos al tacto, al gusto, pues posiblemente con mayor dificultad vamos a poder recibir los dones del Espíritu, ¿no?, la gracia divina. Entonces, pienso que ahí hay un beneficio enorme de pedir por las cosas materiales que ya nos están dadas, pero que no tenemos la capacidad para recibirla, o por lo menos para agradecer por eso. Y ese, pienso yo, o personalmente así lo percibo en mi experiencia, que ese es un paso para ampliar esa capacidad intelectual para recibir los dones espirituales. El otro punto que quería resaltar es el que lo he visto común, lo he oído común, lo encuentro común en todas sus intervenciones, y es esa necesidad de conversar con el Padre. ¿Y por qué lo veo importante? ¿Cuál es claro, habrá mucha, pues debe haber muchísima utilidad, pero para efectos prácticos, ¿cuál es la utilidad que veo? Es que es muy diferente, pienso yo, o así lo percibo, hablar con un Dios abstracto, hablar con un Dios lejano, orarle a un Dios lejano, que hablar con un Dios personal. Yo personalmente he experimentado una diferencia enorme. A nosotros nos regocija muchísimo el contacto con los amigos, con los familiares, con los seres queridos, así como ustedes planteaban ahora, con la compañera, con los hijos, con los amigos. Pero qué más regocijo poder sentir, ¿no?, ese mismo contacto permanente con un Dios personal, ¿no? Y creo que ese punto es útil, muy útil, y es importantísimo en la oración, ese contacto de la oración como la forma de conversación, ¿no?, como la conversación con el amigo, con la persona, en este caso con la fuente de la personalidad, es importantísimo. Nosotros no nos preguntamos, lo damos por hecho, en mi caso, estoy hablando personalmente así, lo doy por hecho, ¿no?, que es muy valioso hablar con los amigos, es muy valioso hablar con los familiares, es valiosísimo hablar con los hermanos, ¿no? Eso lo damos por hecho. Entonces, ¿por qué, no, a veces en la oración dudamos sí la importancia de a veces hablar, ¿no?, hablar con Dios? Y de hecho, pues, gran parte de los retiros de los que ustedes han hablado, de Jesús a solas, en algunos casos hay algunos textos que dicen que no mediaba palabra alguna, sino simplemente una unión de mente y corazón, ¿no?, que también lo llaman comunión. Otras veces de palabras. De hecho, pues el Padre Nuestro así lo indica, ¿no? Entonces, yo pienso que ese punto es trascendental. La conversación con Dios. Parece que eso definitivamente refuerza enormemente el sentido de la oración. Y el tercer punto, pues ese es que ya Darío nos ha ilustrado majestuosamente con toda su intervención, y es esa de la forma, la oración como una forma de vida. Es decir, pareciera ser, de lo que percibo de Darío, que
la oración más hermosa, más maravillosa es el servicio al prójimo, ¿no? Con ese alcance tan cotidiano, tan útil que puso Darío. Simplemente quisiera agregar ahí un punto que Darío, y bueno, todos saben el que insisto, y es... Hay una frase en el libro Durante, no recuerdo, están los tres primeros documentos que dice algo así como que la bondad sin la presencia de un Dios personal se convierte simplemente en un club de beneficencia. Me parece que eso le he dado vueltas y vueltas y me parece que tiene una trascendencia enorme, ¿no? No, creo que Javier y Santi tal vez, o bueno, Romo, lo decían, yo salgo, bueno, alguien decía, yo a veces salgo a caminar solo, o alguien decía, creo que era Santi en la última intervención que decía, hay personas que van con Dios a toda parte, pero me pregunto si es posible que uno pueda ir a alguna parte sin Dios. Pero creo que la intervención que hacían ahora va más encaminada a hacernos caer en cuenta o hacer conciencia de que pues, Dios va con nosotros a todas partes y el tema es si en realidad somos conscientes de eso todo el tiempo, ¿no? Que tiene que ver con lo mismo por lo que empecé, con la capacidad para recibir la presencia de Dios permanente. Y pienso que hay una diferencia enorme y Darío creo que nos puede ayudar mucho en este tema. La diferencia entre la sonrisa que uno le brinda al prójimo, ¿no? Desde su corazón, y la sonrisa que uno le brinda al prójimo desde la comunión con Dios. Creo que son dos sonrisas diferentes. Bueno, mil gracias. Gracias, José Alfonso. No sé si Darío quiere dar alguna palabra final así para cerrar este tema y ya damos por finalizada la sesión. Sí, respondiendo rápidamente al comentario de mi querido amigo Alfonso, a quien admiro y respeto profundamente. Esas sonrisas se diferencian porque hay algo muy interesante que se desarrolla y a través del contacto con Dios, es la humildad. Cuando tú tienes un corazón humilde, todo es posible. Cuando tu corazón es arrogante, el mundo es tremendamente dificultoso. Si alguien quiere la oración que Alfonso manifiesta que le gustó, esa oración del Padre Nuestro de gratitud, estoy de acuerdo y pienso con lo que dijo Javier, que las oraciones, las palabras sobran. Es claro que Jesús y en el libro Durante nos explican y nos dicen que la oración como tal debe ser una conversación íntima y personal y no necesita frases establecidas. Sin embargo, hay una cosa, así como Javier dice que es de 2 horas de meditación, 5 minutos son de oración. Yo también tengo una muletilla y es que cuando quiero entrar en contacto con Dios me hago una pequeña ayudita y suelo rezar el Padre Nuestro, repetirlo. Eduardo, mi querido amigo Eduardo Carmi en Chile, él mira la salida del sol y establece los 23 grados al norte y los 23 grados al sur, etcétera, etcétera. Yo quiero agradecerles a todos ustedes esta presencia, este enfoque de la oración, que hoy tenía uno de los cientos de enfoques que se puede, que es cómo transformar la personalidad, cómo transformar el carácter, y les agradezco muchísimo sus comentarios. Si alguien quiere la oración, yo se las puedo enviar escrita para que la puedan utilizar cuando consideren conveniente. A ti, Olga, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Darío. Muchas gracias a todos los que habéis compartido vuestras impresiones. La verdad es que han sido todas muy enriquecedoras. Ha sido un placer escucharos a todos. Y bueno, ya damos por finalizada esta presentación. Hasta pronto.